Buenos días, a continuación les vamos a exponer el tema de obligaciones. Mis compañeros son Lorena Sotelo, Laura Moreno, Daniel Zapata y quien les habla, Valentina Patarroyo. Entonces, en primer lugar les voy a hablar de la promesa unilateral. La promesa unilateral es el acto jurídico que crea la obligación con cargo a una persona y por su sola voluntad. Es decir, el testamento, que es un acto jurídico unilateral porque produce efectos sobre la voluntad del testador. Pero ese efecto es el de transmitir un patrimonio, no el de crear obligaciones con cargo al testador. Ahora les voy a hablar de las nociones generales. La noción general es el conocimiento vago, elemental o general acerca de una situación, cosa o materia. La palabra noción proviene del latín notio, que significa conocer la idea, concepción. La palabra noción es el nombre de acción del verbo nocere, que significa conocer. A continuación les voy a hablar de la policiatatio. Es la promesa realizada por un particular a la ciudad cuyo objetivo es la entrega de una suma de dinero o la realización de una obra pública de utilidad. Es una figura jurídica propia del derecho romano clásico. Ahora les voy a hablar del negotium gestio. Es la gestión de negocios ajenos propia iniciativa, es decir, sin haber recibido mandato para ello de la gestión de negocios ajenos. Sin mandato surge para el gestor la obligación de llevarlos a cumplido término y para el dominius negotio de reconocer la actividad útilmente comenzada indemnizando al primero por razón de los gastos y de los daños sufridos. El enriquecimiento injusto, también denominado enriquecimiento sin causa o enriquecimiento injustificado, es un principio general del derecho, establecido en casi todos los ordenamientos jurídicos, que prohíbe que una persona se enriquezca injustamente en perjuicio de otra. Cuando se produce esta atribución o un desplazamiento patrimonial en una persona, debe estar sustentado en alguna razón de ser que el ordenamiento jurídico considere suficiente, es decir, que este enriquecimiento debe estar sustentado y debe tener una explicación. El communio incidens. En conexión con la historia del derecho romano, un concepto de communio incidens podría ser la comunidad de bienes o derechos entre varias personas, sin la voluntad expresa de ésta, es decir, la comunidad de bienes que surge de forma ocasional al adquirirse estos simultánea y o conjuntamente por varios sujetos. Un concepto más moderno y más resaltado es que la comunidad de bienes es un cuasi-contrato en el cual una cosa, derecho o masa patrimonial pertenece a varias personas, ya sean físicas o jurídicas, denominadas comuneros. Esta se diferencia de la sociedad porque ella es un contrato, es decir, un acuerdo de voluntades. En cambio, la comunidad es un cuasi contrato, es decir, las obligaciones que de ella emanan no se originan en un acuerdo de voluntades, sino en la ley como tal. Por consiguiente, hablaré de las nociones generales del derecho. Las nociones generales del derecho son un conjunto de normas que regulan la relación del Estado con los particulares, es decir, las normas del derecho constitucional, administrativo, procesal, penal, internacional, público, etc. El furtum. El furtum fue uno de los delitos privados que conocieron los romanos. Consistía en el apoderamiento ilegítimo de una cosa de carácter mueble ajena sin consentimiento de su dueño para lograr con su uso y posesión un provecho pecuniario. En otros de los delitos que se encontraban en Roma eran la rapiña, el daño injustamente causado y la injuria. Para esto voy a dar una referencia o un ejemplo que quede más claro. Una fuente nos cuenta el caso de quien quería apoderarse de un caballo de su vecino y le pidió al esclavo de la víctima que se lo dejara a su alcance para poder tomarlo. El esclavo, en lugar de acceder al pedido, le relató a su dueño el plan de su vecino, y el dueño del caballo, en convivencia con su esclavo, le siguieron el juego, dejándolo donde el vecino quería para atraparlo en ese momento.
Sin embargo, probando los hechos, se consideró que ahí no había furtum, pues era el propio dueño el que había dejado el caballo a disposición del vecino. Hubiese sido furtum si el esclavo hubiese hecho lo que el vecino le pidió y ahí es donde el vecino entra a tomar el caballo sin consentimiento del dueño. Eso sí es furtum. El furtum se clasifica en 8 clases, valga la redundancia. La primera es el furtum de día y furtum de noche, legislado por las leyes de las 7 tablas, que permitía a la víctima en el segundo caso matar al ladrón siempre y cuando alterara la presencia de testigos. La segunda es furtum manifestum y nec manifestum, también legisladas por la ley de las 7 tablas. El primero consistía en encontrar al ladrón en el lugar del hecho o con la cosa aún en su poder, o cuando se encontraba la cosa en poder del ladrón a través de una asepsia o ritual, que es cuando la ley intervenía. Si lo hallaba luego, no sería manifestum. En el primer caso se lo condenaba a azotes y se lo asignaba al ofendido como adictus o esclavo si era un hombre libre, y si era esclavo se le condenaba a muerte despeñándolo de la roca Tarpeya. Por otro lado, el furtum nec manifestum se condenaba con la pena del doble del valor de la cosa. La tercera es el furtum conceptum. Esta se castigaba el delito de encubrimiento, castigando al tercero que tuviera en su poder la cosa hurtada por otro, luego de una pesquisa que se efectuaba con testigos. La pena era la del triple del valor de la cosa hurtada. Cuarta es la furtum oblatum. Era el que cometía el ladrón contra el tercero de buena fe, que había aceptado tener la cosa en su poder, ignorando su procedencia delictiva, con la intención del ladrón de imputarle el delito. La pena era el triple del valor de la cosa. Esta era la furtum prohibitum, incorporada por la jurisprudencia clásica. Ocurría cuando el supuesto ladrón se oponía a la pesquisa solemne y con testigos. La pena era el cuádruplo del valor de la cosa. La sexta era la furtum non exhibitum. Cuando el ladrón no entregaba la cosa oculta en su casa al hacerse la pesquisa y luego se encuentra por la búsqueda. También fue obra de los clásicos, es decir, que también debía pagar el cuádruple de la cosa. La séptima era la furtum usus. Era la cometida por quien le da a la cosa un uso distinto al convenido. Por ejemplo, me prestan un caballo para ir a dar un paseo y lo llevo a la guerra. Otro caso es el que comete quien tiene una cosa en su poder sin poder usarla y la usa, como el acreedor prendario o el depositario. La octava era el furtum possessionis. Lo cometía el propio dueño, que por contrato había entregado la tenencia de su cosa. Por ejemplo, por un contrato de prenda, y luego molestaba o le quitaba la cosa al tenedor legítimo. Bueno, ahora les hablaré yo de la rapiña. La rapiña es la sustracción violenta de una cosa ajena realizada dolosamente con el ánimo de obtener lucro, o sea, de generar más ganancias. Los elementos de este delito son idénticos al hurto, con circunstancias gravemente donde se encuentra la violencia. La rapiña es un término que se refiere a un cierto delito que se comete de manera agresiva, actuando de mala fe. Esto puede tratarse de un hurto o un arrebato. Pues los delincuentes allí actúan de una manera efectiva y con una mayor rapidez. Bueno, ahora hablaremos de la damien iniura datum. Esta era la ley de Ales en el derecho romano que establecía una indemnización a los propietarios de los bienes lesionados por culpa de alguien. Era un delito en el derecho romano donde la relación con el daño a la propiedad, ilícitos o delitos, eran privados y perseguidos a la iniciativa para ofendidos o castigados por multa a favor de la víctima. Eran delitos públicos que afectaban el orden social, se perseguían de oficio y se castigaban con penas públicas. La injuria. Bueno, en la ley de las 12 tablas se castigaba como inuria, que es injuria,
solo algunos hechos que constituían atentados contra la integridad corporal, ya sea la imputación de un miembro, membrum ruptum, la fractura de un hueso, os fructum, o cualquier ofensa física, o ya sea una lesión. Tanto la intención como golpear, causar enfrentas, atentar con el pudor de algún ser humano. También se considera las palabras inconvenientes que también afectaran ya fuera física o moral. Bueno, actos ilícitos del derecho pretorio. Bueno, tienen en especial importancia en dos delitos tipificados en el derecho pretorio, que es el miedo, metus, y el dolo, dolus. Se consideraba miedo o intimidación la amenaza con un mal grave y actual que un hombre sereno no puede rechazar. Primero les diré qué es el edicto para que entiendan. El edicto es un mandando o un decreto que es publicado por una autoridad o un magistrado. Bueno, este se tipifica al delito y al dolo y se concede como una acción de dolo y para obtener una indemnización por perjuicios sufridos. La fórmula se debe al jurista Arquílogo, que fue prestor peregrino en el año 66 a.C. La acción es infame y se concede de carácter subsidiario, es decir, en los casos en que no haya otra acción. Y por último, yo les hablaré acerca del cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Recordemos que la obligación es una relación jurídica establecida entre un acreedor y un deudor. Esta se basa en una causa reconocida por el derecho, que su fundamento es el deber del cumplimiento de una prestación y que ésta es exigible mediante una acción de carácter personal. El cumplimiento de las obligaciones, que consiste en dar, se denomina en derecho romano pago y en latín solutio. Este es el objeto de esta clase de obligaciones, que puede ser determinado o indeterminado. El cumplimiento de las obligaciones de hacer se le denomina en general satisfactio en latín y en especial según sea su contenido. El objeto de estas obligaciones es indeterminado. Ahora les hablaré acerca del incumplimiento de las obligaciones. El incumplimiento de una obligación corresponde a la no realización de la prestación debida por parte del deudor al acreedor, y tal incumplimiento puede prestarse en los siguientes casos. La prestación debida no es realizada en absoluto por el deudor, esto quiere decir que existe una inejecución de las obligaciones. La prestación debida es realizada incompletamente o en forma defectuosa. Y la prestación debida es realizada fuera del tiempo originariamente acordado. Este se basa en la teoría de la mora. Les hablaré acerca de los efectos del incumplimiento. El incumplimiento total de una obligación se presenta cuando la prestación debida se vuelve absolutamente imposible de ser satisfecha en razón de cualquier causa. Las obligaciones no se cumplen o ejecutan por tres causas principales. La primera es por caso fortuito o fuerza mayor, la segunda es por el dolo, la tercera es por la culpa del mismo. El caso fortuito se entiende porque es la inejecución de las obligaciones, todo hecho imprevisto e independiente de la voluntad del deudor, que trae como consecuencia la imposibilidad de cumplir la obligación. Se le denomina fuerza mayor cuando este hecho era de tal naturaleza que el deudor no pudiera resistirlo. Por ejemplo, los fenómenos naturales como un terremoto, una erupción de un volcán, inundaciones. Si el incumplimiento total se debía a la fuerza mayor o caso fortuito, el deudor quedaba liberado de su obligación, o sea, en este caso se extinguía la obligación y era eximido de todas las responsabilidades que causaba este. El dolo significa los actos u omisiones que llevan en sí la intención de causar perjuicios al acreedor y que producen como consecuencia el incumplimiento de la obligación. El elemento esencial en el dolo es la intención de causar daño al acreedor. Ahora les hablaré acerca de la culpa o la falta. Se le consideraba como culpa a todo acto del deudor que, sin llevar en sí la intención de causar perjuicio al acreedor, producía el incumplimiento de la obligación por no poderse satisfacer el objeto propio de ella. En derecho romano encontrábamos que se consideraba en la culpa del deudor diferentes grados. En primer lugar, se clasificaba la culpa en grave o lata y leve. Les hablaré acerca de la culpa grave.
era aquel hecho u omisión del deudor en que no incurrían ni aun las personas negligentes o descuidadas. La culpa leve era aquel acto u omisión imputable al deudor al que no habría incurrido una buena administración de negocios. Por último, les hablaré sobre la mora. La mora es el retraso del cumplimiento de la obligación y existen dos tipos de mora. La mora debitoris, o denominada mora del deudor, que puede definirse como el retraso culpable o doloso por parte del deudor respecto al cumplimiento de su deber. Para que existiera la mora del deudor son necesarios los siguientes elementos: que la obligación fuera exigible y para ello a su vez la obligación debía reunir las siguientes circunstancias: que fuera una obligación civil y no natural, que no existiera una excepción que pudiera oponerle el demandado, que si se trataba de una obligación sujeta a condición ella se hubiera cumplido o fallado en su caso, que si se trataba de una obligación a plazo él se hubiera cumplido, que hubiera culpa o dolo, que el acreedor haya requerido del deudor el cumplimiento de la obligación. Ahora les hablaré acerca de la mora creditoris o mora del acreedor. El acreedor incurría en mora cuando rechazaba injustificadamente la prestación ofrecida por el deudor. Dentro de los términos debidos, en este caso el deudor no quedaba relevado del cumplimiento de la obligación, pero su responsabilidad disminuida. Básicamente lo que hacía era que quedaba limitada exclusivamente al dolo. En caso de mora del acreedor, el deudor podía depositar la cosa en lugar oportuno por cuenta del acreedor y si prefería retenerla, hacerse indemnizar por los gastos de conservación. Y básicamente esto es lo que se trata la mora.